para alguien acudir al audio, pues ahí lo dejamos. Estamos casi todos. 27 personas. Bueno, no sé si ya me están viendo. Tengo aquí el libro, que es el que estuvimos desarrollando la vez anterior. ¿Sí me ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, nada más así, manera de recordatorio rápido y la actividad que les dejo para que cierren este tema y que no me tenga que entretener un tanto más yo aquí. La dimensionalización de las ecuaciones básicas fue lo que revisamos la ocasión anterior. Hicimos nuestro desarrollo para llegar a obtener una de las ecuaciones adimensionalizadas que nos apareció en términos de este número adimensional, que viene a ser la densidad por la velocidad de corriente libre, por la longitud característica, dividido sobre la viscosidad, y que se conoce como número de Reynolds. Así como está escrito aquí, pues bueno, viene a ser el inverso del número de Reynolds. Si hacemos el mismo procedimiento para la ecuación en la dirección Y, pues obtenemos esta ecuación que también tiene involucrado al inverso del número de Reynolds, o podríamos decir todo el término del laplaciano adimensional dividido sobre Reynolds, y nos aparece otro número adimensional que corresponde a la fuerza de cuerpo, pero ahora en términos adimensionales, y viene a ser la gravedad por la longitud sobre la velocidad de corriente libre elevado al cuadrado. Así como el número de Reynolds, pues es atribuido justamente a este señor que desarrolla estudios amplios, profundos sobre los regímenes de flujo y que se relacionan a estos parámetros, pues existen más números que, que aparecen en las ecuaciones, como es este caso. Aquí nada más déjenme recordarlo, si no lo identifico ahorita, lo dejo pendiente, ¿no? Pero pues al final de cuentas también se atribuye a una persona el número dimensional que estoy marcando, que sería G por L entre velocidad infinito al cuadrado. Si no lo identifico, de todas maneras lo regresamos en algún momento. Entonces, ustedes por favor obtengan esta ecuación también a manera de práctica, igual con los ejercicios que también, si no me equivoco, dejé asignados. Posteriormente, bueno, vamos a ver la naturaleza del análisis dimensional. Vamos a recorrer algunas cosas. Primero, es importante que nos ubiquemos en la necesidad del estudio de la mecánica de fluidos. Resolver la mecánica de fluidos, pues es debido a que nuestros sistemas, que son obviamente un elemento material, un elemento físico, sólido principalmente, que puede tener contacto con una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso, general fluidos, y desarrollan una interacción entre ambos, que hemos platicado. Necesitamos, pues, ubicar justamente la interacción que se da entre este cuerpo, este sistema, y el flujo que puede pasar, ya sea en el interior o alrededor de él. Nos pueden interesar muchas cosas, dependiendo del área, la necesidad, el trabajo, no sé, muchas cosas, ¿no? El interés. Podemos hacer un análisis muy generalizado de algo, o muy particularizado de algo. Como ejemplo, nos ponen algo, pero antes de avanzar, primero analizaremos esto de la naturaleza que tiene el análisis dimensional. En un sistema, la interacción que queremos resolver, lo dijimos la clase pasada, básicamente se resume a fuerzas. Fuerzas que pueden ser en la superficie, debidas a presión o a fricción, y
y alguna otra fuerza externa que necesite determinar en base a la condición de operación del sistema. Pero debidas al campo de flujo, sobre la superficie de un sistema se va a desarrollar o una fuerza normal, que se llama presión, o una fuerza tangente, que se llama fricción, debido a la viscosidad y a los gradientes de velocidad y demás cosas que ya analizamos nosotros. Resolver el campo de flujo alrededor de un cuerpo puede ser muy complejo porque está gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes, y entonces resolver estas ecuaciones, ya sea de forma dimensional o de forma dimensional, cualquiera de las dos, la ecuación es prácticamente imposible de resolver. Entonces, por métodos analíticos, no podemos resolver la totalidad de un fenómeno. Así que se recurre a otra técnica que tendría que ser la experimental. Si analíticamente no puedo resolver un fenómeno, entonces voy a lo experimental. Pero en la cuestión experimental nos damos cuenta que pues no siempre es posible, porque puede ser que lo que queremos es enviar un transbordador al espacio y hacer una experimentación, pues no es tan factible por cuestiones de costos, por cuestiones de tiempo también. Hay muchísimos factores que no lo permiten, y de hecho si se mandara un transbordador al espacio, pues no tendría que ser en términos solamente de pruebas, sino que tiene que ser, lo mando porque ya lo tengo pensado que así es y lo voy a invertir. Se pueden hacer experimentos previos, pero digamos son pruebas ya como tal y no solamente un experimento. Justo el transbordador, pues bueno, a lo mejor y conocen de los primeros intentos de navegar el espacio, los rusos, y por allí la leyenda de una perrita, ¿no? La perrita Laika. La historia más que leyenda. Entonces, la parte experimental, pues no es tan sencillo, ¿no? Vamos a pensar que es un avión y queremos ponerlo a volar, porque pues tenemos una idea y demás, pero no podemos decir, pues bueno, voy a experimentar y además voy a subir personas allí y pues a ver qué resulta, ¿no? Tengo que hacer un estudio previo y hasta que tenga la certeza de que esto va a funcionar, pues lo mando a la construcción y a la operación ya en la vida real. La experimentación no siempre es posible, porque experimentar da la idea de estar en un laboratorio y pues hacer un laboratorio de tamaño real, pues no, ¿verdad? O sea, no es posible hacer un espacio, digamos, el espacio de la atmósfera. Pues hacer un laboratorio, pues no hay manera, o sea, o es la atmósfera terrestre o no lo es. Algunas cosas más pequeñitas a manera de escala es que podríamos experimentarlo y entonces después de ahí extrapolar. Y justamente por eso es que sucede este análisis de características adimensionales o al análisis de las dimensiones que se involucran en los fenómenos y luego posteriormente llevar a unos procesos adimensionalizados. Vamos a pensar que hay una posibilidad de desarrollar un experimento de algo en un modelo, en un avioncito pequeño. En lugar de mandar un avión a volar con personas, bueno, le hago pruebas previas en un túnel de viento, en un laboratorio, que no deja de tener involucrado un costo, tanto económico como en horas de trabajo de personal. Pero bueno, vamos a pensar que es posible, que llevamos a cabo esa experimentación, que tenemos la oportunidad en recursos económicos y vamos a ver qué tanto nos afecta la cuestión del tiempo. Para comenzar, según lo que nos muestra este libro, el análisis dimensional nos da la oportunidad de predecir qué es lo que va a suceder con algo. Para comenzar este análisis, el libro nos propone que tengamos una esfera de un cierto diámetro que está inmersa dentro de un campo de flujo, o sea, hay un flujo de un fluido alrededor de la esfera, de tal manera que existe una fuerza con la cual la esfera es arrastrada, o las fuerzas que se desarrollan en el cuerpo ocasionan pues sí, eso, una fuerza de arrastre, una fuerza que va a sentir la esfera, de tal manera que necesitamos conocerla.
Podría ser no una esfera, podría ser ya el avión directamente y me refiero a que va a existir una fuerza si este avión está inmerso en un campo de flujo. No a que sea lo mismo, porque obviamente un avión es mucho más complejo, mucho más complejo. Pero pensando en un caso sencillo, o sea, una esfera de geometría sencilla, la fuerza que va a sentir pues depende del tamaño de la esfera, que se puede caracterizar por medio del diámetro de dicha esfera. También puede depender, obviamente, de la velocidad del flujo que está impactando sobre él. Y luego, pues no es lo mismo que circule al lado de ese o alrededor de esta esfera un aire, a que circule agua, a que esté fluyendo miel, o que esté fluyendo aceite, o que esté fluyendo algún otro material, de tal manera que este material debe de ser caracterizado por sus propiedades como la densidad y la viscosidad. Se está poniendo una restricción aquí para este fenómeno donde se dice que es una esfera lisa, porque si la esfera fuera rugosa, sería necesario involucrar un parámetro de rugosidad de dicha esfera y sin duda pues va a ser afectado la fuerza con la que se ha arrastrado. No sé si me doy a explicar en esto que ustedes ya leyeron y que les quede un poquito más claro, o pues igual en algo les puede estar ayudando. Sí, profe, disculpe. Sí, profe, vamos En caso Sí. de que hubiese rugosidad, ese, ¿cómo decirlo? Sería como cuando en física tenía que hay una fuerza de fricción, ¿sería similar a ese coeficiente? No, no, básicamente la fuerza, bueno, primero, voy a explicar más en general a lo que se refiere el análisis que vamos a desarrollar de características dimensionales y luego pasar a los números adimensionales. Voy a comentar lo siguiente y espero que abran sus micrófonos y me apoyen. ¿De qué depende acreditar un examen? Acreditar mecánica de fluidos. que te hayas preparado bien, estudiado. ¿Ok? Aquí llevo uno. ¿De qué más? Yo diría que es entender. Entender. ¿Qué otra cosa? Leer. ¿Sí? Leer. ¿Qué más? Practicar. Practicar. ¿Qué más? Echen a volar la imaginación y díganme todos los posibles, muchos factores de los que puede depender el acreditar o no un examen. Todos esos que estén pensando. Ser constante. Ser constante, ¿ok? ¿Qué más? Poner atención en las clases. Ok, gracias. ¿Qué otra? Llevo 6. Revisar. Revisar. Faltan varios, ¿eh? Y pongan atención a la globalidad de los factores que implica acreditar la asignatura. Una buena espada del augurio. Una buena espada del augurio. ¿Qué más? Hacer las tareas a conciencia. Tareas a conciencia, sí. No sean am, tan rígidos en la cuestión académica. Piensen que somos una persona y que estamos inmersos dentro de una vida social y que tenemos muchos factores humanos que implican
una condición para poder acreditar la asignatura. Organizar nuestros tiempos. Ok, pero seguimos dentro del ambiente académico. A ver, algo más allá todavía. Y aún así llevo 9 factores. Controlar los nervios. Controlar los nervios, vaya, ya nos vamos, ya vamos avanzando. ¿Qué más? Llevo 10. Dormir, perfecto. Este es muy importante, dormir. ¿Qué otra cosa? Alimentarse bien. Muy bien. La comida, bien importante. ¿Cuál otra? Procrastinar. Ay, ese perdón, no lo entendí. Procrastinar se refiere a entretenerse, por así decirlo. Cualquier otra actividad que no sea trabajo o descanso o dormir. Ah, o que tengas tiempo para relajarte previo al examen y que, no sé si sería así. Sí, Ok, muy bien, sí. A veces nos enfrascamos tanto dentro del trabajo que no nos damos tiempo para despejarnos que luego la mente queda pues allí bloqueada. Llevo 13. ¿Cuál otra? Hay más. Y quiero que ustedes me las digan porque es importante para este tipo de análisis. Ojalá que no les haya pasado nunca ni les pase, tampoco a mí. Pero pues sí llega a suceder que, profe, pues es que me fui a los tacos del 2x1 un día antes y caray, pues no estaba en condiciones. A lo mejor la han escuchado, a lo mejor y no sé, pero es una parte de eh, es una parte de un factor que puede llegar a perjudicar. Una buena zona de trabajo, me dice Martín, Alberto, acá en el chat. Ok, Martín. Con esto de lo que les digo, pues también podrían pensar en un día antes, ahorita estamos en pandemia, no sé cómo hacen los noviazgos y ahora son por videollamadas. No había pensado en eso. Pero un día antes no se vayan a pelear con el novio o la novia porque luego también pueden andar allí de malas y les puede ocasionar un mal momento en un examen. Como verán, la cantidad de factores que pueden existir para que se pueda llevar a cabo, para obtener un resultado de algo que nosotros queremos es multifactorial. El fenómeno que yo estoy analizando ahorita, pues no es un fenómeno físico porque involucra aspectos sociales. De hecho, pues no está gobernado el acreditar un examen por una ley de la naturaleza, ¿no? Eh, si así fuera, pues sería, no sé, más fácil de acreditar un examen tal vez. Pero no, o sea, no es un fenómeno acotado a una ley de la naturaleza el acreditar un examen. En estos tiempos, tener una buena conexión a Internet, claro que sí, también es un factor que le puede ser, no es el determinante, también no vayan a culpar todo a que, es que el internet me falló y entonces por eso reprobé. Pues no, como vieron, yo conté ahorita al menos 15 factores de los que fuimos poniendo en la lista. Acreditar un examen es multifactorial. Entonces, en el caso de un avión y la fuerza que sienta de arrastre, pues depende del tamaño del avión, depende de la velocidad del flujo alrededor del avión, ya sea que el flujo esté alrededor del avión o el avión se encuentre dentro del flujo. Cualquiera de las dos maneras se puede visualizar. Pero digamos la velocidad relativa con respecto al cuerpo. Depende del fluido en el que se va moviendo. Si es un avión, seguro, pues es aire. Si es aire, pues entonces lo caracterizamos tanto por su densidad como por su viscosidad. Si el avión tiene una superficie que no es lisa, pues entonces debemos de considerarlo. Aquí voy a la pregunta que me hicieron.
Y es que no la he olvidado con todo lo que voy diciendo. El hecho de que una esfera sea arrastrada por un flujo de aire, y vamos a pensar si fuera una esfera lisa, consideramos que depende del tamaño de la esfera, de la velocidad del flujo, de las propiedades del fluido, que son densidad y viscosidad. Y si fuera lisa, debería de incluir un parámetro que haga una influencia respecto de esta fuerza. O sea, la fuerza de arrastre depende de el diámetro, la velocidad, la densidad, la viscosidad. Si pusiera aquí acreditar un examen depende de todo el listado de parámetros que me dijeron. Y como ven, se desarrolla una relación funcional. O sea, hay una función que dice cómo va a ser la fuerza de arrastre. Pero antes de perderme, si quiero incluir a a la rugosidad, ¿cómo la podría, cómo la podría caracterizar? Porque me decían por allí, no ubiqué quién, me decía que como una fuerza de fricción, pero no sé si alguien me pudiera opinar algo más al respecto. ¿Cómo creen que podríamos incluir a la rugosidad de una esfera? Vaya, la esfera no es lisa, ahora es una esfera rugosa. ¿Creen que tenga alguna afectación para la fuerza que va a sentir esta esfera y el flujo que se desarrolla alrededor de dicho cuerpo? Y si es así, ¿cómo la estaría incluyendo? ¿Cómo imaginan que la fuerza de arrastre de esta esfera sea afectada por el hecho de que la superficie de la esfera sea rugosa? En que pueda crear turbulencia alrededor de la esfera. Ok, pero ¿cómo incluiría el parámetro de esa fuerza? ¿Qué parámetro es el que, o sea, el parámetro es rugosidad, ¿cómo lo incluyo? Miren, voy a escribir esto que está aquí. Bueno, primero voy a poner que esta flecha es la fuerza de arrastre, así. Escribo lo mismo que tengo en el libro, ¿no? Tengo que esta es la velocidad del flujo que se va moviendo alrededor de la esfera y tengo que hay un diámetro para dicha esfera identificado así y además que este flujo está caracterizado por una viscosidad y por una densidad. Entonces, además, esta esfera es rugosa. Si esa esfera es rugosa, voy a considerar que la fuerza de arrastre es una función de varios factores, entre ellos la velocidad del flujo, el diámetro de la esfera. Podría considerar el área, pero el área al final de cuentas va a estar dentro de un parámetro, digamos, más básico, que sería justamente el diámetro. La densidad, la viscosidad, y debería de meter la rugosidad, pero ¿cómo hago para incluir a la rugosidad aquí? O sea, ¿qué sería la rugosidad? Sí, aquí en lugar de haber puesto esto, a lo mejor lo podía escribir y decir la fuerza de arrastre depende, o así, es función de, y hago un listado de parámetros. Velocidad, diámetro, densidad, viscosidad, y luego aquí voy a poner rugosidad. Si lo escribo, me es sencillo. Lo que no alcanzo a visualizar es que cómo puedo meter esto en una función. Vaya, todo esto que está escrito aquí lo puedo escribir en una función y esa función es sencillo porque puedo decir esta fuerza de arrastre es función de, todo esto me dice fuerza de arrastre es función de velocidad. En lugar de escribir velocidad, escribo una V. En lugar de escribir diámetro, escribo una D. En lugar de escribir densidad, escribo una ρ.
En lugar de escribir viscosidad, escribo una μ, y en lugar de escribir rugosidad, ¿qué pongo? Puede ser como un cambio de longitud o algo así. ¿Cómo mido la rugosidad? ¿En qué unidades se mide la rugosidad? Vaya, la velocidad se mide en unidades de distancia sobre tiempo, en unidades de distancia, en unidades de masa sobre longitud al cubo, en unidades de masa sobre longitud por tiempo. ¿Y la rugosidad? ¿En qué unidades la voy a medir? Vaya, allí donde se encuentren ustedes deben de tener más de alguna superficie y visiblemente pueden identificar qué superficie es más rugosa que otra, ¿no? Es la experiencia que nos deja el conocer este mundo en el que vivimos. Sabemos que es más rugoso, menos rugoso, pero ¿cómo mido la rugosidad? Como una distancia, ¿no? Chiquita. ¿Una distancia? Una distancia muy pequeña. Uh-huh. Ok. Para una esfera lisa, pues esto no existe. La rugosidad la identificamos, ¿sí? La rugosidad básicamente es, yo puedo identificar diferentes superficies de diferente rugosidad, ¿no? Aquí tengo una superficie más rugosa, menos rugosa. Puedo tener alguna otra. Y básicamente la rugosidad lo que me expresa es la variación de la superficie, la irregularidad de la superficie. Entonces, una superficie mucho más rugosa podría ser así, la alteración de valles y crestas que pueden ser medidos a través de una distancia, pequeña o no, dependerá eso del valor de la rugosidad de la superficie, pero básicamente es un parámetro que implica una dimensión de longitud. Entonces, como ven, la primera pregunta era, a ver, ¿voy a involucrar una fuerza de arrastre? No, debo de involucrar un parámetro físico que me ocasione una alteración o que influya más que alterar, que influya sobre este otro parámetro. ¿Cómo influye un parámetro sobre otro? A ver, me fui, me comí unos tacos de 2x1, resulta que me hicieron daño y influye directamente sobre que a lo mejor el día del examen estoy en condiciones inadecuadas. ¿Cómo influye el que no me haya organizado bien para mi estudio? Ah, pues que el día del examen, pues tal cosa. ¿Cómo influye que no haya asistido a las clases? Ah, pues que me perdí algunos conceptos. ¿Cómo influye que no dormí bien? Pues obviamente, ¿no? Sobre el cansancio en el día del examen. Entonces, un parámetro tiene influencia sobre, pero ahora todos juntos pues van a hacer una relación funcional para esto, ¿no? Para el caso de una esfera lisa, que es lo que nos plantea el libro, la fuerza de arrastre decimos que es función únicamente de la dimensión de la esfera, de la velocidad, independientemente aquí el orden que los coloque, de la densidad y de la viscosidad. Justamente, entonces, el planteamiento nos dice, bueno, ok, sé que es función de estos 4 parámetros. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a revisar cómo es esta relación funcional para, cómo le afecta el tamaño de la esfera al valor de la fuerza. ¿Cómo le afecta el valor de la velocidad a este parámetro que estoy analizando? Mi parámetro a analizar es la fuerza. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, experimentalmente lo que tengo que desarrollar como experimento es colocar diferentes tamaños de esfera y ver cuál es el resultado de la fuerza. Estoy considerando que tengo un laboratorio con condiciones adecuadas para llevar a cabo esta operación y que tengo 10 esferas tal vez suficientes para hacer
el análisis. Pongo una esfera y determino el valor de la fuerza en un túnel de viento. Pongo otra esfera y determino el valor de la fuerza. Ah, pero es que no solamente debo de poner una esfera y hago una medición. Pongo una esfera y hago otra medición. Como este es un trabajo experimental, lo que va a ocurrir es que el valor no va a ser exactamente el mismo si hago un experimento una vez, una medición una vez, y vuelvo a hacer otra medición otra vez, y otra vez, y otra vez. Muy probablemente en algunos casos tenga igualdad de valor, pero en otros puede ser que el valor se dispare. ¿Por qué? Porque depende de muchas condiciones, condiciones que no todas podemos controlar, incluyendo la condición humana. Entonces, para eliminar todos esos factores ajenos que me den un resultado adecuado del experimento, lo que hago es hacer varias repeticiones. Para hacer varias repeticiones implicaría, digamos, 10 esferas, que es lo que nos plantea el libro, 10 esferas de diferentes tamaños. Y si a cada esfera le hacemos 10 experimentos, podríamos estar considerando que vamos a tener 100 datos para procesarlo. Ahora, esos 100 experimentos, pues obviamente están implicando tiempo, porque si cada experimento nos tomara al menos una media hora, por acá lo menciona más adelante, si nos tomara media hora ya tendría 50 horas de trabajo. 50 horas de trabajo, eso pues ya es más de una semana. Y apenas si hemos hecho la variación de un parámetro. Si hacemos una siguiente variación de otro parámetro, pues tendríamos que hacer una combinación de, con un diámetro de con un tamaño de esfera, hago 10 repeticiones. Y luego eso lo combino con un valor de velocidad. Pero luego vuelvo a hacer pues allí mis 10 mediciones. Cambio el valor de velocidad y otra vez hacer 10 mediciones. Y así sucesivamente, de tal manera que hacer una experimentación con todas estas variables, que en este caso además son poquitas, porque la fuerza estamos considerando de arrastre de esta esfera que depende únicamente del tamaño de la esfera caracterizado por el diámetro, depende de la velocidad del flujo de ese fluido alrededor de la esfera y de las características de ese fluido. O sea, 4 parámetros únicamente. Y aún así, estaríamos llevando una cantidad de experimentos que serían del orden de, por aquí lo tenemos, bueno, podemos hacer el cálculo, ¿no? Si aquí hicimos 10 veces, que a cada parámetro le demos un valor de 10 veces 10 diámetros, 10 velocidades, 10 densidades, 10 viscosidades, pero además en cada ocasión haríamos una combinación con cada uno de los parámetros y en cada ocasión hiciéramos 10 mediciones, estamos hablando de una cantidad como, ¿cuánto nos da eso? La combinación de 10 por 10 por 10 por 10. ¿Ya lo vieron? 10,000. 10,000 experimentos. 10,000 experimentos. O sea, 10 veces, 10 veces, 10 veces, 10 veces. O sea, es multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. 10,000 experimentos. O sea, es una cantidad titánica de trabajo. Pero no solamente eso, porque diría, bueno, son 10,000, ok. Y si estamos considerando que nos tome media hora, entonces el cálculo se proyecta como de 2 años y medio, considerando semanas de 40 horas de trabajo. 2 años y medio. Y luego es que allí no acaba, porque hasta ahorita lo único que tengo es una recolección de datos. Luego tendría que involucrar tiempo para hacer el análisis, el tratamiento de dichos datos, de tal forma que pueda tener lo que estoy buscando. Una gráfica, una relación funcional de la fuerza con respecto de todos estos parámetros. Se vuelve algo prácticamente imposible de resolver, porque tal vez nosotros necesitamos tener un avión volando en medio año y pues te van a decir, la compañía va a decir, no, pues no,
pues, ¿dónde aprendiste mecánica de fluidos? No, pues es que fue allí en la UPIG con el profe Valderas. Caray. No, pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a recurrir a un esquema diferente que implicaría reducir, primero, estos son parámetros que tienen dimensiones. Parámetros que tienen dimensiones. Ah, y además si le hubiéramos agregado que vamos a tener una rugosidad, pues aquí tenemos otro factor más, si fuera esta función. Otra cantidad de experimentos que sería nuevamente una multiplicación. ¿Sí? 100,000 experimentos, o sea, se vuelve muy grande. Ah, y luego si recuerdo que acreditar un examen, le conté al menos 15 parámetros, imagínense lo complejo que es tener una función. Claro, entre comillas, hago este comentario porque acreditar un examen no es un fenómeno físico que esté regido por una ley de la naturaleza. No sé si afortunado o desafortunadamente. Bueno, total, entonces, teniendo este análisis así de rápido, pues nos da una idea de que la parte experimental no siempre es posible. Pero además debemos de agregar aquí que, aunque tuviéramos las condiciones para desarrollar este experimento y con el análisis que hemos aquí visto, pues no siempre estamos en posibilidades. Una esfera parece posible, y aún así presenta sus dificultades para obtener 10 fluidos con densidades diferentes y luego con viscosidades diferentes. Pero vamos a imaginar que es que es este análisis de algo que no podemos experimentar, que queremos determinar únicamente por hacer un análisis un análisis de dimensiones, querer determinar algo que ya sucedió o que podría llegar a suceder. No sé si por aquí, vamos a ver si en el libro, no, más adelante, por aquí viene un tema, déjenme ver si está al final, que es ¿a qué velocidad corrían los dinosaurios? No sé si ya leyeron esta parte. Por aquí. No vienen. Había una sección, busquen en algún otro, aquí está, caso de estudio. ¿A qué velocidad corrían los dinosaurios? Lean este caso de estudio para ver cómo es que se ha logrado predecir el valor de la velocidad a la que corrían, y todo tiene que ver con el análisis dimensional. Se los dejo aquí identificado, que está al final del capítulo. En otras versiones lo trae al inicio como una parte introductoria. Bueno, entonces el análisis dimensional nos va a permitir hacer muchas posibilidades de estudio sin tener que reproducir el experimento como tal físicamente, y hacerlo también de manera mucho más breve, ¿no? Si en lugar de tener una función que sea de 4 variables, tuviera una función de una sola variable, evidentemente va a ser mucho, mucho más sencillo, ¿no? Porque además esa función, si fuera de 4 variables, puede ser una función algebraica compleja, demasiado compleja, incluso no sabemos si se ajuste a una curva pues suficiente que la podamos representar de forma matemática. Es una situación muy compleja que no siempre va a ser posible, pero si fuera de una sola variable sería mucho más sencillo. Vamos a ver entonces cómo desarrollar esto. Eso es posible a través del teorema Pi de Buckingham. No comento estas cosas que vienen aquí posterior, sino que vamos a analizar el teorema Pi de Buckingham y luego la determinación de los grupos Pi, y con eso regresamos a comentar parte de lo que viene aquí. Entonces, lo primero, les encargo a ustedes que, para yo no escribir aquí, que ustedes lleven esta información tal cual, no es mucho, miren, como ven es una página, que la tengan en sus apuntes y que les quede, pues ojalá lo más claro posible. ¿De qué trata el teorema Pi de Buckingham? 317, ok. El teorema Pi de Buckingham es una estrategia para que tengamos, en lugar de una relación funcional de parámetros con dimensiones, lo transformemos en una relación de parámetros adimensionales.
¿Qué es un parámetro adimensional? Bueno, pues como vimos en la adimensionalización de ecuaciones es, por ejemplo, si una x la divido sobre una longitud, pues tengo una x adimensional. En nuestro caso la pusimos como una x asterisco, pero podríamos llamarla de otra manera, ¿no? Una x testada, que se podrán encontrar en algunos otros libros. Entonces, lo primero es que tengo un fenómeno identificado. Y sé que depende, en este caso la esfera, el arrastre de la esfera depende del diámetro, de la densidad, de la viscosidad, de la velocidad. Y como ven aquí está en orden diferente, que también yo las fui poniendo en orden diferente a lo primero que habíamos mencionado. Eso da igual, porque solamente estoy diciendo que depende de ello. Hay una posibilidad matemática de escribir esta función, es una función f, de una manera diferente. Digamos, esta fuerza la paso para el otro lado y obtengo una función diferente, o sea, voy a tener aquí esta función menos f, que bien la puedo llamar como una función diferente que sería g, que ahora en lugar de ser f función de 4 parámetros, pues existe una función g igualada a 0. Matemáticamente, pues esto es posible. No sé si tengan alguna pregunta respecto de esta escritura que está aquí. No, profe. Si queda claro, si es entendible esta oportunidad de escritura matemática en ambos casos. Sí, profe. Sí. Si alguien quiere comentar que deba escribir algo para que sea mucho más claro, adelante, ¿eh? No tengo problemas en tratar de ser más oportuno con ustedes. Pero si me dicen que sí lo logran ver, esto es tan sencillo como tener x igual a f de x y entonces decir que f de x menos x es igual a 0. Así de sencillo. Bueno, esto está relacionado ahorita a la esfera, pero ¿qué pasa si nos vamos a una forma generalizada para algo, para un fenómeno cualquiera, donde una función g dependiente de parámetros q, que los vamos a enumerar desde q1 hasta una qn, no sabemos cuántos pueden ser, me va a representar una función que puede ser igualada a 0. Esta función puede existir. ¿Cómo será? ¿Quién sabe? ¿No? Nuestra labor o la labor de este teorema Pi de Buckingham es transformar esta función g respecto de parámetros que tienen dimensiones q1, q2 hasta qn en una relación funcional diferente, pero en lugar de tener una q1 y una q2 y qn, tener parámetros que sean adimensionales. Una función de parámetros adimensionales. ¿Qué implica? Bueno, pues que en lugar de que sea función de x, la hago que sea función de x asterisco. Que en lugar de que sea función de velocidad, hago que sea función de una velocidad asterisco. Por decir parámetros que identifico con claridad, pero existen algunos otros parámetros más complejos o incluso que vamos a descubrir. Esa cantidad de parámetros adimensionales se obtiene al combinar estos parámetros dimensionales de tal manera que pueda obtener los adimensionales y seguramente va a ser una cantidad menor que n. Esta n son los parámetros dimensionales. Si transformo todos estos, los relaciono de tal manera que sean parámetros adimensionales, voy a tener una cantidad que sea menor en un factor m, ahorita explicamos quién es m, y entonces tenga ahora una función g, para diferenciarla, la llamamos g mayúscula, que es función de un parámetro adimensional que se llama pi, por eso el teorema se llama Pi de Buckingham, bueno, se llama teorema pi, un pi 1, un pi 2, hasta un pi n menos m, o sea, una cantidad menor. ¿Cómo voy a identificar esto? Bueno, vamos para allá, ¿no? Que sería la siguiente sección, o la determinación de estos grupos pi. Esta relación funcional pues fue una estrategia matemática de escribirla igual a 0, pero podía regresar a decir, bueno,
en lugar de poner esta función así, pongo una pi1 función de todos los demás. Esa función g será diferente a esta función g original y por lo tanto la identifico como una g1. G1 diferente de g. De tal manera que aquí hay un valor, un parámetro pi, que es el parámetro de interés a estudiar, función de todos los demás parámetros. Tan sencillo como decir la fuerza depende de. Tan sencillo como decir, les faltó decir algo como parámetro de acreditar la materia de mecánica de fluidos. O voy a hablar en general, les faltó mencionar al profesor. ¿Sí o no? Lo estaban pensando, pero no lo dijeron. ¿Por qué? Para que nos dé nuestra Navidad, profe. Ándale, me dijiste Diego. Sí. Muy bien, Diego, te tengo en mente para eso. Ay, es que no tengo la revisión, ¿verdad? Bueno, pero puede ser puede ser o no un factor, ¿no? Ojalá que no lo sea. Trataremos de disminuir ese factor, aunque no dudo que sí tenga influencia, porque puede ser que motive o que no motive. Algunos los puede motivar más, otros los puede motivar menos. Luego vienen cosas complejas como que tristemente y desafortunadamente puede hacer que sí haya situaciones aquí. Yo espero que no me identifiquen así porque no es la idea. Pero luego de que, no, y creo que en UPIG no sucede eso, pues que le caigas bien al profe o no le caigas bien, ¿no? Es que cosas tan terribles como eso, ¿no? Entonces existen muchos parámetros de lo que algo puede ser función de lo demás. El factor o el parámetro que yo estoy analizando lo puedo dejar dentro de una relación igualada a 0, no conozco esa función, o puedo poner ese parámetro función de todo lo demás, como lo que acabo de decir. ¿Quién es esta m? M generalmente es un número que corresponde a la cantidad de dimensiones que se requieren para representar a todos los parámetros dimensionales. Por ejemplo, bueno, y esto estamos hablando de dimensiones y muchas de las veces no, hablamos de las dimensiones primarias o fundamentales. ¿Cuáles son las fundamentales? Pues las que nos permiten medir la masa, medir la longitud, medir el tiempo, medir se me fueron algunas otras, ¿no? Pero son como 7 unidades fundamentales. Como generalmente hablamos de la masa, de la longitud del tiempo, y con eso expresamos la mayor parte de los parámetros de los que estamos involucrados en la parte de la ingeniería que estamos abordando, por eso se me fue, pero ahorita lo recuerdo los demás. Total, que entonces la idea del teorema Pi de Buckingham es establecer una forma de encontrar estos parámetros adimensionales haciendo la relación entre ellos. Esto que acabo de mencionar, pues es exactamente lo mismo, la función g de parámetros dimensionales o una función del parámetro que estoy interesado en analizar, función de todos los demás parámetros, que de hecho, generalmente así es como parte nuestro problema. Un parámetro dependiente, función de todo lo demás. ¿Por qué dependiente? Pues porque acreditar un examen depende de, la fuerza de arrastre depende de, la caída de presión en una tubería depende de, la fuerza de sustentación para un avión depende de, todo depende de algo. A menos que haya algo que diga, no, esto sí es completamente independiente. Acreditar un examen depende incluso de que tengas una posibilidad adecuada para poder estar en las clases y no tengas que salir a trabajar, ¿no? Porque me llegan los mensajes y no sé a veces cómo tratarlo, pero no todos estamos en la condición de estar aquí y no tener que estar preocupados por alguna otra cosa. Eso nos faltó, ¿no? Que no tuviéramos ahí alguna preocupación. Que tienen que estar trabajando. Iba a revisar aquí que, pues muy probablemente somos 26, éramos 27 hace rato, alguien me dijo que tenía problemas, a lo mejor y fue justamente
quien se salió, pero probablemente alguien no pueda estar aquí precisamente por ese otro factor que no le deja, ¿no? Y será un factor importante a tomar en cuenta. En función de los parámetros adimensionales, pues encontraremos una relación, o sea, la relación sería básicamente divisiones, multiplicaciones, operaciones matemáticas entre ellas, de tal manera que nos permitan encontrar cómo son esa relación de parámetros adimensionales acomodados, de tal manera que me pueda dar una función diferente, pero mucho, mucho más sencilla. Importante es tomar en cuenta que si un parámetro incluye a otros parámetros, entonces podemos eliminar esos parámetros que están relacionados entre sí. ¿Cómo puede ser esa relación? Por ejemplo, si un pi5 es función, o lo puedo determinar en función de pi1, pi2 y pi3, pues entonces ese parámetro desaparecería. Podría decir que en lugar de tener 5 parámetros, pudieran ser 4. O un parámetro como un pi6, esto es nada más hipotético, es función igual de un pi1 elevado a una potencia y un pi3 elevado a una potencia, pues entonces este parámetro pi6 también desaparece. No necesito incluirlos dentro de la relación funcional que queremos obtener. ¿Cuál es esa relación funcional objetivo? Esta de aquí. Pi1 función de los n-m parámetros dimensionales. Bueno, entonces el teorema Pi de Buckingham es muy sencillo de plantear. ¿Cuál es su idea? Si no tienen si tienen comentarios, adelante, y si no, pues pasaríamos a la parte tal vez medular donde existen dudas y donde podría apoyarles, que sería justamente la determinación de los grupos pi. Sí, pasamos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Es bien sencillo, ¿verdad? Tal vez incluso estoy tomando más tiempo para explicar de lo que debería. Y es por ello que un factor determinante pues es el profesor, ¿verdad? Porque puede ser que no sea lo suficientemente oportuno para hacer llegar la información, ¿no? O puedo ir muy rápido, puedo ir muy lento, no sé. Bueno, entonces todo esto ya lo escribieron ustedes, ya se los acabo de encargar. Pero no solamente eso, porque también el siguiente tema es determinación de los grupos pi. Para no escribirlo, pues ustedes lo pasan. Y la parte medular importante es cómo voy a obtenerlos. De ese teorema Pi de Buckingham, ¿cómo le hago para obtenerlos? Así que les encargo igual pasar toda esta información, sobre todo la parte de los pasos que involucran esta determinación de los grupos adimensionales. De hecho, la sección se queda abarcada en una página, como ven. Es una página, 2 páginas las que van a tener que pasar. Claro, ya en la escritura que ustedes hagan, pues ya será un poco más extenso. Vamos a revisar, según el Fox, tiene listados 6 pasos para que podamos determinar esos grupos pi. Son estos pasos los que se recomiendan justamente en esta determinación. Probablemente alguna bibliografía diferente y no suelo utilizar alguna otra para este tema, lo encuentren listado de diferente manera. Sin embargo, esta es muy concreta, suficiente y puede estar contenida dentro de alguna otra, si es que pudiera ser un poco más, traer un par de pasos más o uno más. Vamos a revisar este. Nos remarca, para el paso número 1, nos remarca, digamos, el objetivo de este paso. Y nos dice que el paso número 1 es listar todos los parámetros involucrados. ¿Por qué hice el ejercicio anteriormente de decir, ¿de qué depende pasar o acreditar un examen? Pues porque ya estaba practicando este primer paso. Y si se dan cuenta, dije, a ver, ¿de qué depende acreditar este examen? Y ya me empezaron a decir, pues depende de esto, depende de esto, depende de esto. Y muy probablemente alguno se quedó con un factor que no lo mencionó. Ahorita acabo de regresar a mencionar el del profesor, que puede ser un factor influyente. Y nuevamente este ejemplo lo pongo entre comillas, pero nada más con la intención de ser explicativo.
¿Cómo sé de qué depende acreditar un examen? ¿Cómo sé si un factor influye o no? Pues no sé. En realidad, si creo que hay una influencia de dicho parámetro respecto de otro, si tengo la idea de que sucede eso, lo incluyo dentro del listado de parámetros. Si yo creo que, por ejemplo, en la fuerza de arrastre sobre una esfera está involucrado el diámetro, pero también debe de involucrarse el área superficial, pues la incluyo. Si considero que además de meter a la densidad debería de estar la masa, pues la incluyo. Si considero que la esfera es rugosa, pues entonces incluyo ese parámetro. Y así sucesivamente, dependiendo del fenómeno que esté hablando, el primer paso es hacer una lista de todos esos parámetros involucrados. ¿Cuántos parámetros van a ser? Pues una cantidad n. Aquí identifico el valor n de parámetros que están involucrados. Todos los que yo crea, todos. Inicialmente, cuando pues empezamos a revisar este tema, el contabilizar o no un parámetro, pues dependerá mucho de la experiencia. Habrá quien diga, no influye para nada el que, no sé, pensando en cuestión política, que las elecciones en tal lugar no dependen de un comentario u otro, probablemente, ¿no? Sin embargo, pues resulta que sí. Resulta que este tema del coronavirus, no, el año pasado se decía, no, pues va a llegar un tiempo de primavera y allí el calor va a hacer que este virus pues ya disminuya su propagación. Y resulta que no fue así. Hay parámetros que nosotros creemos o no creemos y debemos de incluirlos. Bueno, espero apoyarlos y que esto quede pues identificado con cierta claridad. De hecho, es un paso muy sencillo. El siguiente paso es, ya que tengo todos los parámetros listados, entonces voy a seleccionar un conjunto de unidades fundamentales para describirlos. Si por allí existiera la corriente eléctrica como un parámetro, pues entonces debería de involucrar una dimensión que me permita cuantificar ese parámetro en este caso. ¿Cuáles son esas dimensiones fundamentales? Aquí en el Fox menciona que hay una posibilidad de utilizar fundamentales como la masa, la longitud del tiempo. Sin embargo, podría no seleccionar unidades fundamentales y considerar a las dimensiones con las cuales voy a caracterizar mis parámetros a una unidad compuesta, como puede ser el caso de la fuerza. La verdad es que yo prefiero que utilicemos masa, longitud y tiempo. Casi en la mayor parte de los casos podemos contabilizarlo a través de ello. Sin embargo, no todos los problemas, no todos los parámetros están descritos sus dimensiones a través de estas dimensiones primarias. Si tuviéramos un problema de carácter térmico, la temperatura debería de ser una unidad fundamental a incluir. O lo mismo con el caso de sistemas eléctricos. La carga eléctrica tendría que ser contabilizada como, o incluido un parámetro que nos permita contabilizar definir las dimensiones de ese parámetro. Entonces es muy sencillo. Casi en la mayoría de nuestros problemas lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la masa, la longitud y el tiempo. Es otro parámetro muy, muy, muy sencillo. Este paso lo voy a, digamos, a corroborar que lo tengo adecuado porque luego, respecto del paso 1, cada uno de los parámetros involucrados que yo estuve, digamos, listando, pues lo debo ahora describir en términos de sus dimensiones fundamentales, todos los parámetros, o dimensiones primarias. ¿Cuáles dimensiones primarias? Las que yo seleccioné acá arriba. Pues masa, longitud y tiempo. Por ejemplo, para el caso de la esfera, la fuerza
La debo de colocar en esas unidades fundamentales de masa, longitud, tiempo. La velocidad en términos de las unidades que le correspondan, así como el diámetro, como la viscosidad, como la densidad. Entonces, es un parámetro muy sencillo, también, perdón, es un paso muy sencillo hacer el listado y, digamos, la identificación de cada parámetro en términos de sus dimensiones primarias. Poner una nota, ¿no? Que si la fuerza o la masa se pueden seleccionar como en dimensión primaria. Esto es justamente lo que estaba acá arriba. Entonces, pues esto dependerá, ¿no? Como digo, recomiendo que lo sigamos por la masa, longitud y tiempo. No dejar de lado que pues existe esta posibilidad y que no hay una alteración a nuestro proceso, pero lo dejamos nada más como algo que en el futuro podría, en caso necesario, utilizarse. Siguiente paso. Y de hecho este lo considero como el paso medular de este procedimiento para la determinación de los grupos pi. Y si no me equivoco, es justamente la duda donde me preguntaban anteriormente. Los siguientes pasos ya serán más de talacha, más que otra cosa. Paso número 4. Seleccionar un conjunto de parámetros adimensionales que incluyan todas las dimensiones primarias. En otros textos le podrían llamar parámetros repetidos. Seleccionar un conjunto de, bueno, otra cosa que debo de mencionar porque no lo he ido puntualizando. Creo que en el caso del paso número 1 sí dije, bueno, son una cantidad n de parámetros dimensionales. En el caso de las dimensiones primarias que requerimos para listar describir todos los parámetros adimensionales, puede ser R. Esta R es la cantidad, o sea, si yo necesito 3 dimensiones para listar o describir todos los parámetros, o sea, por ejemplo, masa, longitud y tiempo, pues entonces R es igual a 3. Y entonces en este paso yo debo de seleccionar una cantidad R de parámetros dimensionales que incluyan a todas las dimensiones primarias. ¿Cómo es esto? Que, por ejemplo, yo seleccione una velocidad, un diámetro, una densidad, y así, con esos 3, del caso de la esfera, y que entre todos ellos contengan a las dimensiones primarias. Voy a imaginar, a ver si me siguen, que hubiera incluido el área como un parámetro influyente dentro de la fuerza, y que en ese parámetro adicional, que es el área, yo lo seleccionara como un parámetro repetido en este paso número 4, que seleccionara el diámetro, el área, y voy a imaginar a la velocidad. El diámetro, el área y la velocidad. Entre estos 3 parámetros que acabo de mencionar, me falta una dimensión fundamental que no estoy incluyendo. ¿Sí la identificaron? La masa. Sí, profe. La masa, ok. No es necesario que lo escriban. Eso no podría ser algo adecuado porque yo debo de seleccionar una cantidad de parámetros que incluyan a todas las dimensiones primarias. Eso es lo primero. Lo siguiente es que en este conjunto de parámetros adimensionales, en este conjunto de parámetros repetidos, le voy a llamar así, no debo de incluir al parámetro dependiente. ¿Quién es el parámetro dependiente? Pues es algo así como acreditar un examen depende de. ¿Cuál es mi parámetro dependiente? Acreditar el examen. La fuerza de arrastre de una esfera depende de. ¿Quién es mi parámetro dependiente? La fuerza. La caída de presión en una tubería depende de. ¿Quién es mi parámetro dependiente? La caída de presión en esa tubería. Ganar unas elecciones depende de. ¿Quién es el parámetro dependiente? Pues ganar las elecciones. Entonces, ese parámetro dependiente, que generalmente es mi interés,
no lo voy a poder incluir, no debo de seleccionarlo como un parámetro repetido. Entonces, llevo dos restricciones. Primero, que los parámetros que yo elija, esa cantidad de parámetros que elija, que generalmente son 3, lo digo como parte importante hasta ahora, generalmente son 3, generalmente esta R corresponde a 3. Debo de seleccionar esos que incluyen a todas las dimensiones fundamentales. No debo de incluir el parámetro repetido. Otra restricción, consideración o recomendación, no sé si llamarlo de una u otra manera, es que los parámetros que seleccione sean los más sencillos posibles. ¿Cómo serían esos más sencillos? Bueno, pues que en términos de la forma en la que se constituyen sus dimensiones, pueda, digamos, ser fácil de establecer, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un diámetro que se identifica con una longitud, a tener una velocidad que se identifica con o se describe por dimensiones de longitud sobre tiempo, o sea, requiere dos dimensiones. La densidad comparada con el diámetro, pues también obviamente la densidad es más compleja, pero recuerden que debo de incluir en estos parámetros repetidos los necesarios que incluyan a todas las dimensiones fundamentales. O sea, que probablemente algunos que digan, pues son más sencillos, pues entonces los incluyo. Pero si por alguna razón no tengo a una dimensión primaria, pues entonces, aunque parezca complejo, debo de incluirlo. Otra restricción para esta selección es que no debo de considerar parámetros que puedan incluirse uno dentro de otro, como por ejemplo el caso del diámetro y del área, que había mencionado como un ejemplo hipotético, si hubiera considerado que la fuerza de arrastre de la esfera dependiera algo así nada más de manera hipotética, si hubiera dicho que FD es una función de el área, del diámetro, de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad, y lo que es más, voy a agregar aquí a la rugosidad que habíamos mencionado. No podría seleccionar parámetros como estos 3 no. ¿Por qué? Porque todos ellos, de hecho aquí me faltarían incluso 2 dimensiones, todos ellos están en términos de longitud a la segunda potencia, longitud y longitud. Me faltaría la masa y me faltaría el tiempo para poderlos identificar. Aquí esta T se refiere a la distancia de la rugosidad, que igual le podría llamar de una manera diferente, ¿no? Para que no la... igual esto no es un apunte, pero de todas maneras, ¿no? Para que no la fueran a poner ahí como... no identificar adecuadamente por la cuestión de la T minúscula para el tiempo. Entonces, no puedo seleccionar parámetros, no puedo seleccionar estos parámetros porque todos están, bueno, no puedo seleccionar más de uno. Si lo selecciono este y este, pues no estoy de manera correcta. Peor todavía si estoy seleccionando los 3. Entonces, esta es digamos, la parte más compleja tal vez de lo que es el procedimiento. Seleccionar parámetros repetidos. En resumen, entre todos ellos deben de incluir a las dimensiones primarias. No debo de incluir el parámetro repetido. Deben de ser los que incluyan a las dimensiones, a las unidades menos complejas. Y no debo de incluir parámetros que se diferencien por un factor de una potencia uno con respecto del otro, ¿no? Como menciona aquí para el caso del área, o un momento de inercia de área, que es una longitud a la cuarta. Yo puse como ejemplo los otros de aquí. Una vez que tenemos estos parámetros seleccionados, los parámetros repetidos, pues vamos a trabajar en el paso número 5, que es escribir un conjunto de ecuaciones dimensionales combinando los parámetros que seleccionamos en el paso anterior, en
los parámetros repetidos con cada uno de los otros parámetros restantes y encontrar una relación funcional que nos permita ser de característica adimensional. O sea, básicamente es los tres parámetros o los parámetros, la cantidad R de parámetros que seleccioné, la combino con uno de los que me sobraron. Y con ese que combine, obtengo un parámetro pi. Nuevamente, combino la cantidad de parámetros R, esa cantidad de R de parámetros, los combino con el otro restante u otros restantes y obtengo un siguiente pi. Y entonces voy a obtener un pi1, pi2, pi3. Pi1 generalmente es, digamos, si fuera la fuerza de arrastre y selecciono tres parámetros para trabajar, digamos, estos tres, con estos identifico que sea posible, entonces estos tres los combino con FD, luego los combino con A, luego los combino con mu, luego los combino con E. Y en cada ocasión voy a obtener un pi1, un pi2, un pi3, un pi4. Generalmente el primer parámetro es no una regla escrita, pero pues es conveniente que lo pongamos en la prioridad que le toca, a que va a incluir al parámetro dependiente. Ya dijimos quién es ese parámetro dependiente. Establezco estas ecuaciones. Aquí será necesario justamente un ejercicio para que nos sea mucho más claro. Pero ya con este conjunto de ecuaciones resolveríamos y obtendríamos los parámetros pi, que posteriormente lo único que nos queda es checar que efectivamente sea un parámetro adimensional. Aquí nos propone una estrategia. No estoy como del todo en la oportunidad más clara de mencionarla como lo hace el FODS. Pero lo único que diría yo es que debemos de revisar que nuestros parámetros adimensionales efectivamente sean adimensionales. Esto implica que me daría cuenta, si por alguna razón no coincide la dimensionalidad, que existe una posibilidad en el proceso intermedio, tal vez justo en este paso, o en la definición de las unidades fundamentales, que fue en el paso 3, pues algún error, y eso me podría llevar a esa inconsistencia. Por eso es importante checar que los parámetros determinados realmente son adimensionales. Con esto, pues ya estaría en posibilidades ahora sí de desarrollar mi análisis a través del teorema Pi de Buckingham. Básicamente esto es lo que debemos de seguir. Yo me he tardado porque la idea es que ustedes lo tengan escrito. Yo sé que esto les será para ustedes y probablemente más de alguno dirá, está muy aburrido así como lo platico, pero es necesario, porque una vez que ya estemos acá en revisar los ejemplos, me van a preguntar acerca de cosas que acabo de decir justamente en esta sesión. Entonces, por eso es oportuno que primero pues las revise. Yo esperaría que a lo mejor en este caso, con quien tenía por ahí alguna duda que me manifestaba, a lo mejor algo le pude ayudar, y si no, de todas maneras, pues la idea es ahora resolver ejercicios. Antes de que cierre esto, diré que el capítulo, ya lo había mencionado, el capítulo más sencillo dentro del contenido temático de este curso, pues viene a ser justamente este de ahora. ¿Por qué? Porque es una metodología bastante precisa que nos permite, pues, no equivocarnos, o sea, ir paso a paso y llegar al objetivo que nosotros queremos. Aún así, a pesar de ser sencillo, pues no para todos les resulta como tal y pues a veces se desaniman. Porque otra de las cosas es que aquí dentro de la gente que tengo, mencioné que de los que estamos reunidos aquí son 25, o sea, hay 10 personas que no están aquí por alguna razón. Y entre esas razones, luego a veces considero que da por muerta la asignatura. Y luego en el siguiente vamos a tener 3,000 solicitudes de alumnos pidiendo sobre cupo. Ojalá que no sea por una cuestión de, como ya no le entendí, mejor la dejo, ¿no? Ya después me dedico a otras materias y mejor ya
ya veré después, ¿no? Y eso pues no es nada bueno. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Profesor, tengo una duda todavía. Ujú, Podríamos elegir, por ejemplo, en el paso 4, donde ujú, elegimos R, ujú. utilizando justamente los parámetros como adimensionales, como cierta igualdad. Podríamos decir que R sea mayor a las dimensiones primarias. O sea, por ejemplo, si tenemos 5 parámetros, como en el caso de la esfera, ¿no? Sí. Y tenemos 3 dimensiones primarias, que sería masa, longitud y tiempo. Ujú. Podríamos en el paso 4 decir, ¿sabes qué? Yo quiero en lugar de 3 poner R es igual a 4. No. Seleccionar un conjunto de R, o sea, aquí un conjunto de R parámetros dimensionales. O sea que estoy restringido a esto. Aunque no siempre es así. Pero hasta ahorita, para que nosotros nos vayamos por un camino más adecuado y que no nos metamos en complicaciones, mejor dejarlo acotado así. No sé si me explico, se lo dejo entre comillas. La respuesta es, debo de seleccionar esa cantidad de R. Si es 3, entonces 3. Pero si me está marcando 3 y yo con cierta arbitrariedad digo, yo voy a elegir 4 o elegir 2, no se puede. No se puede. La implicación de que R sea diferente en la selección aquí, o sea, que la cantidad de parámetros repetidos sea diferente, que de hecho esa cantidad de parámetros recordarán que dijimos era esta M, y M generalmente es igual a R, por acá lo mencionaba incluso, miren, eso depende, aquí está, R generalmente es igual a M. Dice, algunas veces M es diferente de R, ¿sí? Pero esto será casos particulares que mejor llevaremos y en este libro lo abordan a través de un ejemplo como el 7.3. Pero serán casos muy, digamos, con cierta particularidad y que no de manera arbitraria puedo hacer la selección y decir, en lugar de seleccionar 3, pues voy a seleccionar 4, así como me lo preguntabas. Ok, No sé si profe. por ahí te ayudo. Sí, de hecho sí. Y otra duda. Por ejemplo, hay un ejercicio donde se habla de un diámetro grande, una altura, un diámetro pequeño, y Ajá. pues tú podrías elegir cualquiera de esos 3, solamente uno, yo lo sé. ¿Cómo Ajá. saber si el que elijo es el correcto? O más bien, si mi respuesta termina siendo correcta aún eligiendo alguno diferente. Me dijiste un diámetro así, creo que mencionaste alguna longitud, Una altura, ajá. una Sí, por altura. Ok. ejemplo, no sé, velocidad, Ah, densidad y viscosidad que tengamos. Ajá, ajá. Densidad, así, que fueran estos los parámetros que tú tienes ahí involucrados, ¿verdad? Sí, Ok, y que tú dijeras, a ver, yo quiero, ¿cómo sé si selecciono este? Obviamente los 3, como dijiste, pues no podía ser, incluso ya lo explicamos arriba, pero que dijeras, si yo selecciono en combinación con la velocidad, a ver si lo estoy entendiendo bien, con la velocidad y la densidad, por ejemplo, que seleccione uno u otro y que esto sea correcto, ¿sí entendí bien la pregunta, Alonso? ajá, Sí, ok. Tú podrías seleccionar un alumno A puede seleccionar un alumno B puede seleccionar y un alumno C podría seleccionar en combinación con estos otros dos que acabo de palomear. Como un ejemplo hipotético, o sea, nada claro, así muy al aire. Pero en cualquiera de los casos, ninguno estaría, si las operaciones son correctas, ninguno sería, digamos, correcto, ninguno sería incorrecto si las operaciones son adecuadas. Pero en todos los casos podría tener a lo mejor el mismo parámetro pi, pero a lo mejor alguien va a tener parámetros diferentes porque sus
¿cómo se llama? Sus parámetros repetidos, pues fueron seleccionados de manera diferente. Incluso alguien podría decir, no, yo voy a seleccionar la velocidad, la viscosidad y alguno de estos. Y entonces va a obtener parámetros diferentes. Pero eso no quiere decir que sea correcto o incorrecto. En realidad es una cuestión arbitraria el cómo yo lo selecciono, pero mientras siga las reglas de la selección y además de las operaciones que estoy desarrollando. Entonces, no hay una única solución. Existen muchas, o no sé si muchas, pero existen varias soluciones. Ok. Y en el examen, entonces, si llega a haber algún ejercicio de estos, entonces no Sí. importaría cuál elijamos con que sigamos las reglas. Claro, sí. De hecho, eso pone en problemática al profesor porque ya lo había resuelto con estos 3 parámetros, ahora hay que resolverlo como lo resolvió él. Y si cada uno elige pues, una forma diferente de hacerlo, pues habrá que resolverlo como lo hizo el alumno para corroborar que las operaciones que él hizo también son adecuadas si llegan a esos mismos parámetros. O sea, sí, creo que esto explicaría lo que preguntas. Sí, muchas gracias. Ok. Me parece bien que ya estés trabajando con los ejercicios. Esa fue la idea que tengo. Ojalá que todos los demás también lo estén. Les encargo que ustedes revisen de aquí el ejemplo 7.1 y el ejemplo 7.2. Estos 2 ejemplos. Vamos a revisar nosotros un par de ellos, luego iré a lo que corresponde como estudio de modelos, y luego estoy pensando que estamos pues sí, ya nomás tenemos esta semana, salimos el 22, y luego regresamos, si no me equivoco, el día 7 de enero. ¿Sí? Entonces, probablemente antes de irnos de vacaciones por allí del día lunes, comencemos a revisar lo que es flujo compresible para que ya nos llevemos una actividad, al menos lectura, hacemos una pequeña parte introductoria y que regresando estemos abordando el tema por aquí, en una semana y media más o menos, el tema de flujo compresible. Este tema es muy sencillo, entonces pues le dedicamos el par de clases que nos quedan en esta semana y la siguiente semana tenemos la estaríamos dedicando a flujo compresible, aunque también ya de entrada el lunes próximo tengo reunión de consejo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo hacemos. Ya se me fue el tiempo, si hay alguna duda, adelante, si no, pues igual también me disculpo por ya el tiempo y nos estaríamos viendo el día de mañana.